Hola, ¿qué tal, amigos de TVUGET? Bienvenidos nuevamente a este espacio, a este programa acerca de... Y hoy, bueno, pues hablaremos de un tema importante que nos atañe como sociedad en general, en esta parte también como universitarios y en las diferentes unidades académicas. Bueno, pues hablaremos sobre lo que son los retos virales, los famosos retos virales que se hacen a través de las redes sociales. Y bueno, y para esto está con nosotros y me da mucho gusto darle la bienvenida a la maestra en Educación con especialidad en Desarrollo Cognitivo, a María Teresa Santiesteban Contreras, quien es también secretaria académica de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana aquí de la UGED. Maestra, pues gracias por estar en este espacio. Muchísimas gracias por la consideración y la invitación. Gracias. Y bueno, precisamente un tema importante, maestra, esta parte de los retos que si bien de un tiempo para acá, no son nuevos, pero de un tiempo para acá, bueno, se han venido dando mucho a través de las redes sociales. Si pudiéramos, bueno, definirlos de alguna manera o qué son precisamente estos retos. Ciertamente los retos que sobre todo los adolescentes desarrollan, tienen un periodo de aparición relativamente corto. Empezamos a tener como las primeras nociones de ellos hace unos 10 años tal vez, con la aparición de ciertas plataformas digitales, en donde el objetivo es dar información rápida, y los retos consisten en eso, o sea, grabarse desarrollando alguna actividad que pone en peligro a la persona, al adolescente, y que su intención es hacerlo viral, obtener rápidamente la exposición y el conocimiento de sí, obtener un like, y con ello sentirse parte de una comunidad, buscando un poco la aceptación. Sin embargo, pues básicamente estos retos implican sobre todo, y el común denominador de ellos es un autocastigo, pudiera ser, infligir peligro, ¿sí? Una autolesión. La mayoría de los retos están enfocados a un reto, valga la redundancia, un reto sobre la capacidad de ser valiente, la capacidad de ser arriesgado y de atreverse a hacer actividades que ponen en peligro la propia seguridad y a veces hasta la vida de quien las realiza. Así es, y es aquí donde, bueno, está este riesgo, ¿no? Y precisamente ahorita hablaba de esta cuestión de querer pertenecer, ¿no? De querer ser aceptado, pudiera ser. En este sentido, pues bueno, ¿quiénes serían los más susceptibles precisamente en ponerse en riesgo en estos retos? Así es, con la aparición sobre todo de plataformas de tipo TikTok, en donde el objetivo son videos muy cortos. Los adolescentes, los preadolescentes y aquellos adolescentes que están en la fase todavía del desarrollo de la personalidad, en donde todavía no se ha consolidado ni el desarrollo cerebral, el área prefrontal y frontal del cerebro, que aún no se desarrolla hasta más o menos aproximadamente entre los 22 y 23 años, y en donde se encuentran las habilidades mentales superiores que están asociadas a la capacidad de juicio, a la capacidad de desarrollar el sentido común, a la capacidad de emitir la diferencia entre el bien y el mal, o entre someterse a una situación de peligro y de arriesgar la vida. Entonces, esta población entre los 12 años y los 20, 21 años son como los más susceptibles de entonces tener actividades y tomar decisiones impulsivas que los lleven, además están como en la necesidad de pertenecer a un grupo que está fuera de la familia, en donde ellos puedan sentirse identificados, puedan sentirse aceptados, parte de una comunidad que les da identidad.
Entonces, bueno, pues esta población es la más susceptible de caer o de ser víctimas muy sencillas, muy fáciles ante una cuestión de retos que los ponen en peligro. Así es, en este sentido, bueno, el contexto familiar es importante, ¿no? En esta parte, ¿cuáles serían, pues ahora sí, los puntos rojos o cómo poner atención a esto? Porque finalmente, en la actualidad, pues todos estamos inmersos en toda esta parte de las redes sociales, de la cuestión de trabajo, pero ¿cuáles serían, bueno, la alerta o qué hacer como familia? ¿No? De entrada, bueno, pues aquí la supervisión de los padres, el compromiso del acompañamiento de los padres es vital. Una de las primeras acciones que tenemos que tener como padres de familia es el conocimiento de lo digital, de la era digital. O sea, tener el conocimiento de qué es lo que hacen nuestros hijos, en qué utilizan el tiempo mientras están en las redes. Hay una encuesta del INEGI que, por ejemplo, en México el promedio de horas en las que permanecemos en el Internet es alrededor de 10 horas diarias. Y el 40% de este tiempo, o sea, alrededor de 4 horas, están dedicados a las redes sociales exclusivamente. Entonces, bueno, una de las primeras acciones es vigilar. Vigilar, conocer precisamente el comportamiento y conocer pues la era digital, estar inmersos. Y además también empezar a vigilar de todo este tiempo que nuestros hijos están frente a un teléfono celular, a un iPad, etcétera, juegos digitales. ¿Cuál es el tipo de contenido que ellos están consumiendo? ¿Cuánto es el tiempo que le están dedicando a estar recibiendo información? A veces de tipo falsa. ¿Sí? Falsa, detectar, que finalmente detectar y luego después poder hablar con ellos. Aquí será muy importante 2 cosas, la psicoeducación y el acompañamiento. Es decir, y la psicoeducación tiene que ver con ser y desarrollar esta parte de ser sensibles ante las necesidades de nuestros hijos, empáticos, ¿sí? No mostrar de entrada pues una actitud de censura ante lo que ellos están haciendo, qué es lo que comparten, qué es lo que contestan y en qué redes lo hacen, sino intentar comprender cuáles son sus necesidades, abrir los espacios para que ellos puedan hablarnos, ¿sí? De lo que les provoca miedo, de lo que les provoca ansiedad, o también de lo que empieza a provocar ciertos síntomas de depresión y que ellos tal vez no comprenden. En el mundo hay al menos 350 millones de personas con síntomas de depresión y de ansiedad que se han agudizado con la pandemia. Así es. Y durante los próximos 10 años tendremos pues este efecto de un desarrollo de síntomas graves en niños todavía más pequeños. Entonces, bueno, pues de entrada ser muy vigilantes. Así es, este es un tema importante. Luego de esta parte de los 2 años, digamos, más difíciles de lo que fue la pandemia, efectivamente, y hablamos de nuevas generaciones, de generaciones que vienen precisamente con lo vivido en esta pandemia, y ahorita en esta parte que tocábamos la cuestión familiar, efectivamente porque finalmente es algo con lo que ellos están creciendo, la cuestión de las redes, la cuestión digital. Entonces es abrir la comunicación hacia los hijos, ¿no? Y como comentaba, bueno, esta parte de, pues ahora sí, estar pendientes a los síntomas que pudiera haber, ¿no? A esos focos rojos, ¿no? De esta parte de cómo se sienten, de esta parte que puede haber depresión. Ahorita comentaba las cifras, y que es importante, y es igual, ¿no? Entenderlo, ¿no? Desde esta parte. Claro, algunos cambios en la conducta, tenemos que entender que en el adolescente aún se están consolidando aspectos cognitivos, aspectos
emocionales y de conductas y aspectos de la personalidad. Entonces, ser como muy observadores ante cualquier cambio de conducta. Y a esto me refiero con, por ejemplo, vigilar sus hábitos de sueño. Muchos adolescentes permanecen muchas horas todavía por la noche o la madrugada frente a un ordenador o frente a un teléfono, que afecta gravemente pues el descanso y el desarrollo cerebral. Ante cualquier hábito que está siendo modificado en sus pautas de movilidad, de ejercicio, de falta de energía, cambios en sus conductas alimentarias, ya sea que coman demasiado o coman con ansiedad, o que restrinjan demasiado el alimento, acciones impulsivas, conductas impulsivas o hasta agresivas y violentas. Todos ellos son focos rojos, ¿sí? Que tenemos que pues, observar, y ante esa situación, pues la familia se convierte en el primer círculo de apoyo. Así es. ¿Sí? En un primer círculo de contención, de apoyo y de acompañamiento. Sin embargo, si estas conductas empiezan a generar problemas, o si observamos que nuestros hijos están realizando retos que ponen en peligro su seguridad emocional o su seguridad física, entonces, bueno, pues también buscar el apoyo de tipo profesional. Así es, esto es algo importante precisamente, ¿no? El saber que también hay una ayuda y un apoyo fuera de casa en donde se puede buscar, puede ser una alternativa. Así ¿no? es. Nosotros, bueno, vamos a un corte, maestra, y regresamos aquí con más de este tema. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en su programa acerca de, ya hablábamos precisamente de esta cuestión de la importancia desde la familia de conocer estos puntos rojos que nos pudieran dar una alerta, y bueno, también el abrirnos a la ayuda profesional en caso de tener ya problemas más adelante. En este sentido, pues precisamente, ¿qué hacer? Precisamente, ¿a dónde acudir o cómo manejarlo, no? Así es. Bueno, pues ciertamente, como lo mencionaba, la familia, los padres de familia y la familia en general será como el primer círculo de apoyo y de contención que el adolescente necesita. Tenemos que entender que sobre todo los adolescentes necesitan una estructura, límites claros que les den la posibilidad de ir tomando buenas decisiones, ir tomando decisiones en torno a tener una calidad de vida y a tener un desarrollo óptimo de todas sus habilidades. Sin embargo, cuando las conductas y el desarrollo de nuestros hijos no está siendo óptimo y ya hay una situación de conflicto, pues bueno, necesitamos el apoyo profesional. Saber que si bien hay muchísimos profesionales que se dedican a la atención de los niños y los adolescentes, una de las pues quejas pues bueno, sí, de las cuestiones que muchos padres plantean es: no puedo solventar la atención a un nivel privado. Tenemos que entender que en nuestra comunidad, en Durango, contamos con muchas instituciones de índole pública, algunas fundaciones también sin fines de lucro. Nosotros particularmente en la Facultad de Psicología tenemos una clínica de atención, de servicios a la comunidad, en donde se ofrecen precisamente estos espacios para que los adolescentes sean atendidos, los padres de familia también sean orientados para revisar qué pueden hacer en casa, cuáles serán las mejores alternativas para acercarnos y acompañarnos a ellos. Y además contamos también con espacios en donde los adolescentes pueden estar con sus pares, es decir, con sus iguales, en grupos de desarrollo humano con otros adolescentes, y en donde pueden encontrar pues esta calidez, esta comprensión y esta estructura que los ayude a tener un mejor manejo
de sus emociones. Así es, y eso es, ahora sí, una parte vital, ¿no? Esta parte de tener este apoyo, esta estructura. Y también hablamos, bueno, como sociedad, ¿qué hacer también? Porque es una realidad la que estamos viviendo, ¿no? Entonces también el hacer conciencia, yo creo, ¿no? De toda esta parte, sí de las cuestiones digitales, sí, bueno, que ha venido a facilitar en algunas cuestiones, pero sí hasta dónde, ¿no? El cuidar esta parte emocional. Así es. Algunos desarrolladores de plataformas o de aplicaciones en redes sociales se han dado cuenta pues del impacto que tienen, ¿no? sobre los jóvenes, sobre las poblaciones más vulnerables, los niños y los adolescentes. Y entonces han restringido, han desarrollado ciertas pautas de control, por ejemplo, Instagram, Facebook, en donde Twitter, el mismo Twitter, donde, por ejemplo, ante el hashtag depresión, ansiedad, inmediatamente lanzan una alerta y al mismo joven le aparecen ligas de apoyo emocional para que pueda gestionar adecuadamente o para que busque ayuda. Instagram, por ejemplo, ante contenido peligroso o delicado, pone una censura y una alerta, ¿verdad? Este contenido es delicado y entonces, bueno, pues si bien es cierto, las plataformas han hecho cierto esfuerzo, pues no es suficiente. Algunas asociaciones y colegios que nos dedicamos a la salud mental, de psiquiatras, de médicos, de profesionales capacitados en psicoterapia, en salud mental, en hábitos adecuados, en gestión de las emociones, pues nos hemos organizado para entonces también utilizar estas mismas redes a las que los muchachos, los adolescentes tienen acceso, para entonces lanzar información breve sobre qué pueden hacer cuando se sienten angustiados, cuando se sienten con miedo, cuando se sienten solos, cuando sienten que no son escuchados o no son aprobados o aceptados dentro de su círculo primario. Entonces, bueno, pues también ya hay como un esfuerzo importante, ¿no? Para tener un acceso libre y un acceso sencillo y fácil para dar información que también a ellos les brinde pues un acompañamiento digital, ¿verdad? Pero bueno, pues es como un primer esfuerzo que se hace. Así es, y es importante porque es utilizar precisamente, ¿no?, las redes en lo que ellos están creciendo, ¿no? En esta parte, pero igual, utilizarlas precisamente en favor de ellos mismos, ¿no? Sí. En este sentido, bueno, efectivamente, ¿cuál sería el reto precisamente, bueno, para quienes se dedican precisamente a lo que es la salud mental y a los formadores precisamente profesionistas en esta área? Pues el reto es de entrada, conocer los medios digitales. Durante mucho tiempo, muchos profesionales hubo una cierta resistencia, una cierta censura ante el uso de esto, pero bueno, finalmente ya es parte del tipo de vida, de la era que estamos viviendo y en la que las siguientes generaciones, pues ya de una forma muy intuitiva y natural, se van a ver inmersos. Entonces, de entrada, conocer todo el impacto. Ya hay muchísimas investigaciones al respecto sobre los efectos, no solamente lo más sencillo, la luz infrarroja que emiten todos los dispositivos y cómo afectan las áreas cerebrales que tienen que ver con la impulsividad, con la agresión, con la ansiedad. Y bueno, pues de entrada conocer que esto no va a parar y no va a ser sencillo limitar su uso, ¿no? Entonces, la otra sería, pues bueno, pues toda la vigilancia, la psicoeducación, que será muy importante, como padres de familia poder aceptar que a veces necesitamos también educarnos para poder acercarnos adecuadamente, para dar información importante, pero no solamente información, porque información es lo que en este momento abunda, ¿sí? Sino establecer valores, establecer reglas, establecer límites que a nuestros hijos les den una claridad acerca de lo que es adecuado, de lo que les hace daño,
lo que les conviene para su desarrollo óptimo. Y pues bueno, empezar a utilizar en nuestro favor de la misma sociedad, utilizar estos mismos medios. Vemos que ahora los adolescentes es difícil, digo, no es generalizado, pero es difícil que tomen un libro, ¿sí? Y que bueno, Sí, nosotros es más finalmente difícil. fuimos formados en ello, ¿no? Ocupar las bibliotecas, etcétera. Ellos tienen un muy fácil acceso a toda la información. Poder brindarles información rápida, inmediata, pero que sea certera, que sea fidedigna, y que en esta lucha entre todas las fake news y la información real, pues también haya ciertos lineamientos, aunque es muy difícil, legales, éticos, del uso de las plataformas, ¿no?, virtuales. Así es. Bien, pues yo quiero agradecerle, maestra, el que nos haya ampliado un poco precisamente pues toda esta información acerca de lo que estamos viviendo actualmente, sobre todo bueno, las nuevas generaciones y la importancia precisamente de abrirnos como sociedad, como familia, a aprender precisamente a utilizar estas redes precisamente, pero en favor de los propios jóvenes, de los chicos. Yo quiero agradecerle nuevamente. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio para dar a conocer información importante y que nos acerque como comunidad y nos apoyemos. Así es, pues gracias nuevamente y también gracias a usted por estar pendiente de este espacio acerca de, así que le agradezco el favor de su atención y lo invito también a que se quede aquí en la programación de TVUG.